Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el segundo trabajo práctico que tiene que ver con la Revolución Francesa. Recuerden que la Revolución Francesa se enmarca junto a la Revolución Industrial como el inicio del sistema capitalista, mientras que la Revolución Industrial son los cambios económicos en cuanto a la forma de producir. Se pasa de una sociedad que trabajaba la agricultura como forma principal de obtener los bienes necesarios para sobrevivir, a una producción, una economía basada en las industrias que nacen y las nuevas fábricas con las nuevas maquinarias que son de la que son dueñas la burguesía, ¿bien? Y en la que trabajan los obreros de forma asalariada. Ahora lo que vamos a ver son los cambios de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa son cambios políticos y sociales. ¿Sí? Se va a cambiar la forma de gobierno y cómo se organiza la sociedad. Bien, para entender los cambios que se van a dar o el proceso de la Revolución Francesa, es necesario ver a qué se enfrentaba, ¿sí? Que sería el antiguo régimen. Lo que vamos a ver entonces antes es cómo se organiza, cómo vive la sociedad en el antiguo régimen. Por un lado tenemos cómo era la estructura social en estamentos y por el otro lado tenemos cuál era la forma de gobierno en ese antiguo régimen, que es la monarquía absoluta. El material va a empezar describiendo cada uno de estos dos aspectos para entender a qué se opone, ¿sí?, la revolución, cuáles van a ser las transformaciones más importantes, que es cambiar cómo se organiza la sociedad y cambiar la forma de gobierno, la forma de hacer de la política, ¿sí? ¿Qué significa sociedad estamental? La sociedad antes estaba dividida por estamentos, cada uno pertenecía por nacimiento a un estamento. Si vos eras hijo de zapatero, ibas a ser zapatero y nunca ibas a alcanzar a ser rey o una persona de la nobleza. El que nacía hijo de un noble, ya por nacer solamente hijo del noble, tenía un título de nobleza, ¿sí? Iba a ser parte de esa nobleza, de esos sectores privilegiados. Entonces el texto va a seguir explicando cuáles son los estamentos sociales del antiguo régimen. Por un lado tenemos la nobleza o primer estado, el clero o segundo estado y el tercer estado. Tanto la nobleza como el clero van a ser los sectores más beneficiados y los que forman parte del gobierno de las monarquías absolutas, ¿sí? Son parte del Estado y van a ayudar con el Estado, y a cambio van a ser sectores que no van a pagar impuestos y que van a gozar de muchísimos privilegios, ¿sí?, como no trabajar, y van a ser mantenidos por este tercer Estado. ¿Quiénes son parte de la nobleza? Recuerden ustedes que, como ya les dije, la nobleza son los sectores más importantes en el antiguo régimen. Y esto tiene que ver con que ocupan los cargos más altos de gobierno y son los que deben recaudar los impuestos para el rey y están eximidos de pagar impuestos, ¿sí? Viven del trabajo, sobre todo la nobleza, de los campesinos. Igual que la iglesia también, vamos a ver ahora, el poder del rey provenía supuestamente de un poder divino, era enviado por Dios. Por lo tanto, el clero, la iglesia, ¿sí?, son quienes justificaban ese poder de los reyes, que va a ser incuestionable. Como viene de Dios, nadie lo va a poder cuestionar. Y son la iglesia, recuerden, los emisarios de Dios en la tierra. Por lo tanto, son ellos quienes se encargan de predicar la religión, ¿sí? Esta religión que le va a permitir al rey gobernar de manera absoluta sin ser cuestionado, porque su poder proviene de Dios, ¿sí? Es un poder divino. Y en el tercer estado se va a componer por la alta burguesía, la pequeña burguesía y los sectores populares en la ciudad y los campesinos en el campo, ¿sí? ¿Quiénes son la alta burguesía? El sector de la alta burguesía son los que tienen mayores ingresos económicos, ¿sí? Son los banqueros, los dueños de las grandes manufacturas, los grandes talleres,
y los exportadores, quienes producen estas manufacturas y las exportan, ¿bien? Y obtienen una ganancia a cambio por venderlas en el exterior. Y los pequeños, la pequeña burguesía, integrado por los comerciantes más chicos y las profesiones liberales, que acá no se lee bien, pero dice profesiones liberales, que son todos aquellos que son los médicos, abogados y letrados, ¿sí? Las personas que habían estudiado una profesión. ¿Bien? Y también lo componen los pequeños artesanos que tenían un taller, que eso lo vimos con la Revolución Industrial. Y también, bueno, los sectores más pobres en la ciudad, eh, que es el servicio doméstico, los mendigos, los trabajadores artesanos, no los dueños de los talleres, sino los trabajadores, y los sectores que se denominaban en la ciudad sans-culottes, quiere decir sin culotes, que los culotes eran una vestimenta que solo podía llevar la nobleza y que era muy cara, por lo tanto los sectores populares. Bien, ¿cómo era el gobierno entonces en el antiguo régimen? Se gobernaba el rey de manera absoluta. Quiere decir esto, que el poder estaba concentrado en el rey tomaba las decisiones de gobierno, qué impuestos se cobraba, cómo se administraba justicia, cómo tenían que tributar los distintos sectores, quiénes estaban exentos de pagar impuestos, y su poder, ¿sí?, provenía, como ya dijimos, de Dios, por lo tanto era divino, y por lo tanto la soberanía que tenía, la autoridad de la soberanía, ¿sí?, estaba concentrada en su persona. ¿Por qué se da una revolución como esta en Francia? ¿Por qué se cambian las cosas en Francia y no en otro lugar? Bien, tenemos aspiraciones políticas. El tercer estado, que por lo general tenía limitado la participación política, o sea, participaba poco de la política y se le cobraban muchísimos impuestos, era quien mantenía el Estado, ¿sí?, querían tener derecho a poder elegir las leyes y a votar. Bien, sobre todo los sectores de la burguesía, que en Inglaterra ya concentraban el poder económico, tenían mucho dinero, mucho capital, pero acá en Francia todavía no podían ni participar en los gobiernos. Otra de las cuestiones es el descontento social, ¿sí? Había mucho descontento social por los altos impuestos cobrados al tercer estado y por la exención, el no cobro de impuestos a los sectores que eran parte del gobierno, que era el primer estado y el segundo, la nobleza y el clero. Y por otro lado tenemos la crisis económica. Cada vez eran más caros los precios de los productos necesarios para sobrevivir, como los alimentos y la vestimenta, y a su vez la corona cada vez estaba en peor situación económica y aumentaba a su vez cada vez más los impuestos. Sobre todo hay unos cambios muy importantes que se dan en el tema de las ideas, ¿sí?, del pensamiento de las personas, lo que se llama como la ilustración, ¿sí? Se empieza a cuestionar este poder divino, que por lo tanto se empieza a luchar por una división de poderes, ¿sí?, un Estado que esté dividido y que nadie concentre el poder en legislativo, ejecutivo y judicial, que es como conocemos hoy en día la división de los poderes, ¿sí?, donde cada poder se gobierna de manera autónoma, y la soberanía va a dejar de ser el poder, la soberanía del rey, sino que va a ser, la soberanía va a residir en el pueblo, ¿sí? Esta es una idea muy importante porque es entonces el pueblo el que debe decidir. Por eso, como la soberanía reside en el pueblo, ¿sí?, es el pueblo el que va a tener derecho a cambiar el gobierno si el gobierno no cumple con las intenciones o con las necesidades del pueblo. Hay tres etapas en la Revolución Francesa. Una primera etapa que va de 1789 al 91, una segunda etapa que va del 93 al 94 y una tercera al 94, de 1794 a 1799. Bien, vamos a arrancar y el texto empieza por la primera etapa. Se pasa de una monarquía absoluta en esta etapa a la creación de una monarquía constitucional, una monarquía con una constitución, ¿sí?, y un parlamento. De esta manera se va a debilitar el poder de la monarquía y va a estar compartido por una constitución escrita con leyes más un parlamento. ¿Por qué se da inicio a la revolución?
Bien, el rey, la monarquía, el Estado se declara en bancarrota, quiere decir que tiene muchas deudas y no puede pagarlo. Por lo tanto, quiere incluir nuevos impuestos a los sectores que no pagaban impuestos, los cuales se resisten, y en este llamado a los estados generales, a la asamblea entre todos los estados, el primer estado, el segundo estado y el tercer estado, que eran los estamentos del antiguo régimen, el tercer estado se opone a que le aumenten los impuestos y se opone a la forma de votación en que el primero y el segundo estado siempre votan en bloque y el tercer estado siempre es un voto minoritario. Por lo tanto, se salen de esos estados generales y crean una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de crear una constitución, por eso es constituyente, ¿sí? Una asamblea que se va a reunir, ¿sí? Una asamblea del tercer estado, todos miembros del tercer estado, que se va a reunir hasta lograr hacer una constitución y limitar el poder del rey. ¿Qué es lo que va a suceder? Obviamente que el rey se va a oponer y va a mandar las fuerzas militares para terminar con esta reunión e impedir que se cree una constitución. Esta Asamblea Nacional Constituyente puede funcionar y puede reunirse hasta crear la constitución porque se van a dar en la ciudad como en el campo el apoyo popular de los sectores populares, muy importante de los campesinos que se rebelaron, que iniciaron rebeliones en el campo donde salían armados a quemar los castillos, las mansiones y los palacios de la nobleza y a destruir sus títulos y muchas veces a matar a los nobles. Y en la ciudad se va a dar manifestaciones muy importantes, las manifestaciones que realizaban las mujeres, ¿sí? Y de las manifestaciones la más importante es en la toma de la Bastilla. Es muy importante porque la Bastilla era un lugar donde, una cárcel, ¿sí? Donde estaban los presos políticos y también era un centro de armamentos, o sea que estaban las armas que se utilizaban en París para la protección de París y era un símbolo de la monarquía, ¿sí? Porque ahí estaban los opositores políticos y porque había mucho armamento militar. Por lo tanto, cuando los sectores populares de la ciudad logran tomar la Bastilla, o sea, que con el uso de las armas logran liberar a los presos políticos y hacerse con más armas, ¿sí? La nobleza empieza, la nobleza, el clero y la monarquía empiezan a debilitarse. ¿Qué decide la Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente va a declarar muchísimas cosas importantes. Por un lado tenemos los derechos del hombre y el ciudadano, que ustedes lo tienen al finalizar las hojas de este trabajo entero, son todas las declaraciones de los derechos del hombre y el ciudadano.